Primero que nada, entender qué es lo que sucedió la última semana y a partir de ahí retrotraernos un poco en la historia para entender de dónde surge todo este conflicto. Primero que nada, los talibanes tomaron la capital, que es Kabul, ¿sí? La capital de Afganistán, pero ya venían tomando más de 14 ciudades a lo largo de las últimas 2 semanas. Es decir, venía un avance constante donde las milicias afganas básicamente se rendían sin luchar. Es más, llegaron a Kabul con las milicias completamente, básicamente, desarmadas. Ni siquiera hubo un enfrentamiento, ni siquiera hubo una guerra, por eso no fue sangriento. No vimos imágenes sangrientas en cuanto a civiles, ¿no? Asesinados, como hemos visto en otro tipo de guerras, en Libia, en Siria, así en esta zona de Asia y Medio Oriente, que generalmente es lo que nos llega, ¿no? De la información que vemos a través de los medios de comunicación, sobre todo occidentales. ¿Por qué nos sorprende esto? Bueno, en realidad no es una sorpresa, medio que Estados Unidos ya lo venía previendo esto. Primero, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes son un grupo extremista, de alguna manera, que tiene una lectura de la ley islámica, ¿sí? Lo que se llama la Sharia. Creo que estar pronunciándolo bien, no sé pronunciar bien todavía otros tipos de idiomas, me quedo con el inglés por ahora más o menos, Ya más pero difícil es mencionar los nombres de los mandatarios. sí, bueno, ahí no me voy a meter. Ahí no me voy a meter porque voy a ser cagada. No, me parece interesante ver de dónde surge esto. Pensemos que Afganistán ha sido siempre parte de imperios. Han tratado de conquistarlos. ¿Por qué? Es la puerta de entrada entre Asia, Medio Oriente y Europa. ¿Sí? Está en el medio, básicamente, y tiene muchos recursos naturales. Si hay potencias hegemónicas en el medio, hay recursos naturales claramente en disputa. ¿Qué es lo que se disputa en Afganistán? Cobre, oro, plata, petróleo, gas natural. Es una fuente básicamente de piedras preciosas también. Estamos hablando de un montón de recursos que tanto Estados Unidos como el eje del mal, ¿no? Según Occidente, Rusia, China y Pakistán, ¿por qué no? Irán también lo podríamos sumar, básicamente tenía una disputa, ¿no? Primero, lo ocuparon los británicos, no pudieron cantar victoria. Ocuparon los soviéticos, se termina la ocupación soviética con la caída del muro de Berlín, con la caída de la URSS, y empieza un periodo como de transición, donde un gobierno termina durando menos de 2 años y los talibanes, una fuerza extremista, termina tomando el poder en el 96. Acá empiezan a surgir distintas figuras, ¿no? Como Osama Bin Laden. ¿Qué es lo que sucede en 2001? Cuando atacan las Torres Gemelas en 2001, Estados Unidos decide declararle la guerra a Afganistán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensaban que ellos estaban conteniendo a estas fuerzas enemigas que habían atacado suelo estadounidense. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí empieza la ocupación estadounidense y dura 20 años. Pasaron 4 administraciones, 2 republicanas, 2 demócratas, y estas negociaciones que se empiezan a dar con un gobierno de transición, ¿sí? Porque recordemos, primavera árabe, 2011, 2012, empieza a haber algunos vestigios democráticos en la región de alguna manera, y se empiezan a poner en consideración acuerdos de paz. Bueno, ¿qué sucede? Termina asumiendo el presidente Ghani, ¿sí? Obviamente apoyado por las fuerzas estadounidenses, un gran aliado que tiene un montón de dinero y financiamiento por parte de la OTAN también, ¿sí? Gran aliado de Estados Unidos. Entonces, en este contexto, el talibán estaba frenado, podríamos decir. ¿Qué sucede durante el último año? El gobierno de Donald Trump empieza a negociar acuerdos de paz con los talibanes. Ahí es donde se da el punto de quiebre. ¿Acuerdos de paz para qué? Acuerdo de paz para controlar qué tipo de intereses, para atacar a quién y a quién no. Los talibanes dicen, nuestro problema es con el gobierno afgano, no con los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los estadounidenses en realidad estaban proveyendo de un montón de armas. ¿Por qué? Ante el avance talibán y en la rendición de las milicias afganas, los talibanes iban adquiriendo nuevo tipo de tecnología y nuevo tipo de armamentos. Entonces, en un contexto donde Estados Unidos empieza a tener una inversión de 3.000 millones de dólares, la OTAN lo mismo, le empiezan a fortalecer a las milicias afganas, pero que están completamente cargadas de corrupción estructural. Entonces las milicias quizás decían, bueno, son 200.000 personas, y en realidad eran 70.000.
En realidad los puestos donde tenían que controlar no estaban, algunos incluso, hubo muchísimos casos de declaración en cuanto a los documentos oficiales, que sobre todo salieron a partir de la última semana, donde se decían que estaban controlando determinadas zonas fronterizas donde estaban los talibanes y que en realidad no había absolutamente nadie. Es decir, hasta el propio cuerpo militar afgano estaba como completamente desarticulado, hasta moralmente, podríamos decir. Entonces los talibanes llegaron a la capital sin ninguna resistencia. En menos de 2 semanas tomaron 14 ciudades. Entonces, ¿cuál es la reacción internacional ante esto? Bueno, preocupa la posible violación, claramente, de derechos humanos, sobre todo hacia las mujeres. ¿Sí? Durante el gobierno talibán, que fue entre el 96 y el 2001, como dije anteriormente, las mujeres estaban relegadas completamente a ser un mero objeto al lado del hombre, ¿no? No podían salir a la calle, no podían estudiar, tenían que salir a la calle con un permiso o con un hombre al lado, completamente tapadas, completamente desposeídas de todo tipo de derechos civiles, humanos, políticos. Estamos hablando de un régimen que mira a la ley islámica de una manera muy ortodoxa, ¿sí? Donde las mujeres son completamente, como decía, desposeídas de los derechos, pero rebajadas a un nivel de que no son consideradas humanas de alguna manera. El nivel de cruel, el nivel de crueldad que uno ha visto en Pakistán en Pakistán y en Afganistán, porque al mismo momento estaban completamente consolidados como un bloque, que esto es lo que preocupa ahora. Estamos viviendo lo mismo que sucedió en el 96, donde las mujeres no tenían escapatoria. Y los videos que hoy vimos durante a través de las redes sociales, yo los invito a que los miren de vuelta. No hay ni una mujer escapando en ese aeropuerto. Son todos hombres. ¿Dónde están las mujeres y los niños? La mayoría de los refugiados que están pidiendo asilo en Europa, estamos hablando de más de 3 millones de personas desplazadas, que es una locura, en un contexto de auge de discursos antiinmigratorios y antiislámicos, que haya 3 millones de personas que no saben a dónde ir, es un desastre humanitario. Ante esto, la OTAN se tiene que poner los pantalones y hacer algo al respecto, porque ellos financiaron al gobierno afgano. De hecho, hoy hubo una reunión muy importante en Nueva York donde se reunió todo el Consejo de Seguridad de la ONU para poder dar respuesta ante esta necesidad de los desplazados y sobre todo de las mujeres y las niñas, ¿sí? El corresponsal de Afganistán lo que había dicho era, el gobierno ya está, ya cayó, es muy imposible que esto se pueda resolver en el corto o mediano plazo. Entonces, lo que decían era, bueno, ahora ayuden a los civiles. Estados Unidos, hoy hace un rato, vimos al presidente Biden hablando en conferencia de prensa en la Casa Blanca, diciendo que la misión de Estados Unidos en cuanto a misión militar estaba terminada. ¿Sí? La retirada de las tropas estadounidenses comienza en 2020, como decía antes, con el acuerdo de paz que se firma con Trump, pero Biden, al momento de asumir, empieza a negociar de vuelta, se junta con el presidente Ghani y le informa que las tropas estadounidenses se van a ir al territorio afgano. Esto es lo que hace que los talibanes empiecen a avanzar, ¿no? Y así terminamos en esta situación. Consecuencias para el futuro, como decía antes, violación de derechos humanos y sobre todo ver cómo va a afectar a la región. Pensemos que Afganistán tiene frontera con India, con Pakistán y con Irán. Y Y Tayikistán con también. Uzbekistán y Tajikistán. Tiene 5 o Todos 6 los que terminan países en tan. alrededor. Exacto. ¿Sí? Pero ¿a quién tiene al lado soplándole atrás del oído? A China. Entonces esto a Estados Unidos no le hace ninguna gracia. ¿Sí? Estamos en un contexto de plena guerra comercial, plena guerra fría, lo llaman algunos analistas. Yo no coincido con eso porque los intereses de Rusia no son los mismos que los que tiene China. Pero en un contexto así, que un país donde ellos habían apostado durante 20 años millones y millones y millones de dólares terminen en manos de los talibanes, como empezó todo, con los muertos en el medio, que esto es lo que le reclamaba hoy por hoy la colonia británica, el primer ministro, y de hecho el ministro de Defensa, perdón, el secretario de Defensa, no es ministro, se quejaba de eso por parte de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo, y los muertos
¿qué hacemos con ellos? Todo volvió para atrás, otra vez, 20 años hacia atrás, no valió la pena, fue una inversión multimillonaria que termina completamente desvanecida, ¿no? Entonces, en este contexto, entender, como decía antes, contexto de guerra económica, guerra comercial, guerra tecnológica, porque cuando estamos hablando de una guerra en territorio, también hablamos de inteligencia artificial, hablamos de drones, hablamos de última tecnología, hablamos de inversiones de millones y millones de dólares. Y todo esto para nada, ¿no? Entonces, este es el sentimiento como de desazón que hoy por hoy tiene Occidente, ¿no? De que se le cae un aliado en un territorio tan complicado como es Asia-Pacífico, porque no estamos hablando de Medio Oriente, ojo con eso, estamos hablando de Asia, y un país lidero a China. Entonces, es una región complicada, es un contexto complicado, y Estados Unidos perdió de alguna manera, como viene perdiendo hace tiempo, ¿no? También en la carrera espacial, en la carrera tecnológica, en el avance del comercio chino. Estados Unidos viene en caída hace mucho tiempo. Yo diría que el 2008 para mí es como el punto, podríamos poner como de quiebre, Con la crisis pero económica. exacto, con la crisis económica del capitalismo, ¿no? A nivel mundial, me parece que se empieza como a recomodar todo el tablero geopolítico, y acá ahora cae Afganistán y se termina de desvanecer como ese sueño de democracia liberal para una región tan conflictiva como Asia. Bueno, acá lo comentabas muy bien y mientras vos ibas contándolo cómo se desenvolvía esta problemática en Afganistán, Diego estaba compartiendo imágenes de lo que fue la llegada de los talibanes a Kabul, por un lado, y también la huida de muchos afganos en sus autos que iban hacia la frontera entre Afganistán y Tayikistán. Así que muy impactante, pero yo quiero compartir ahora, creo que fue la imagen que se viralizó en las últimas horas, que tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, de los afganos que están concentrados en el aeropuerto de Kabul y que están buscando por todos los medios tratar de escapar de la situación. Y creo que también acá te doy el pie, Flor. Comentame sobre los refugiados, ¿no? Porque se puede generar una oleada de refugiados en otros países. Sí, sí, como decía antes, hay más de 3 millones de desplazados solamente en este último año. Se le suman a los desplazados que teníamos de otros partes del mundo. Estamos hablando de los desplazados de Siria, de los desplazados que están luchando hoy por hoy en Palestina contra Israel, ¿no? Estamos hablando de una región que no se termina de calmar, los refugiados también de Libia. Es muy complicado. Y estamos hablando de a nivel global más de 15 millones de personas. Eh, es una locura. Es básicamente la población entera de la provincia de Buenos Aires moviéndose por el mundo, ¿no? Tratando de atravesar fronteras en un contexto de cierre de fronteras, porque tenemos que sumarle esto, ¿no? La pandemia no terminó, el cierre de fronteras en algunos países sigue vigente, y sobre todo con el aumento de casos de la variante Delta, esto termina de explotar, ¿no? Si a esto le sumamos el cambio climático, los desplazados por el cambio climático, realmente estamos viviendo un momento de la historia que es muy difícil de analizar sin ser fatalista, ¿no? Sin ser un poco pesimista al respecto. Lo que va a suceder en los próximos años, desde mi óptica, va a ser un aumento de los discursos de derecha anti-inmigratorios, claramente, algo que ya se viene viendo en Europa, pero a partir de esto, que Afganistán es la puerta de entrada hacia Europa y hacia Medio Oriente, estamos hablando de 3 millones de personas que no tienen dónde ir. Y los principales países receptores de refugiados son Grecia, España, Italia y Alemania. En ninguno de estos 4 países no tenemos un gobierno de derecha. Digamos, en España tenemos a Vox, en Italia están gobernando, en Alemania vuelve a surgir la AfD, en Grecia también hay movimientos de derecha muy extremistas. Estamos en un contexto muy complicado y los afganos no van a conseguir la ayuda humanitaria en el corto o mediano plazo. Entonces va a ser un problema como lo que sucede en Venezuela, ¿no? O en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, con el éxodo masivo hacia la frontera México-Estados Unidos, ¿no?
Siento que hay como dos partes del planeta que se empiezan a movilizar hacia arriba y empiezan a quedarse Sudamérica, parte de África y parte de Asia como diría como en un péndulo, ¿no? Tratando de sobrevivir económicamente y en un mundo donde el cambio climático no da tregua, me parece que esto es algo no muy positivo para contar. Digo, después de la buena noticia que dio Cami, hablar de esto es un garrón total. Pero bueno, es lo que está sucediendo y está bueno poder hablar de estas cosas e intercambiar un poco de pensamientos. No sé qué les pareció a ustedes las imágenes que vieron, sobre todo viendo que somos tres mujeres, ver un régimen así, ¿no? Que desprestigia a las mujeres en ese sentido es bastante fuerte. Y como decís vos, Flor, de manera cultural esto no es reciente, sino cómo las tratan, la verdad que es tristísimo escuchar. Sí. Sofi. La verdad que sí. Creo que el Islam ortodoxo es muy peligroso y vamos a ver cómo, bueno, qué es lo que ocurre en ese territorio con las mujeres. Que no se violen más derechos humanos, que tengan acceso a la educación, que puedan salir a la calle, que no tengan que estar tapadas. Esperemos que se pueda solucionar en ese sentido. Bien, me gustaría que a modo de cierre, para darle culminación a lo que fue esta columna, mostremos la imagen que estábamos mencionando antes. Lo que pasa es que se iba a superponer el audio de Flor con el del video, así que Diego, poneme en pantalla para que lo vean con sus propios ojos cómo están escapando los afganos de Afganistán. Wow. Wow, esa es la palabra. Creo que no hay palabras para describir esto, porque la verdad yo nunca lo había presenciado antes y creo que en un trabajo conjunto acá en Radio Uvas Sociales tratamos de seguir el minuto a minuto de lo que fue este hecho, porque nos tenía en vilo. Prácticamente era algo que en los medios no estaba tan mencionado. No sé si vos, Flor, lo viste, como que antes no se mencionaba tanto y ahora de golpe todos estamos hablando de Afganistán. Y bueno, sí. Sí. Sí, no, la verdad que, a ver, tratar el tema ahora está buenísimo. El problema es qué va a suceder con toda esa gente después, porque como siempre, el tema de agenda pasa, pero el dolor de toda esa gente que ha perdido familias, el dolor de esa gente que tiene que abandonar su país sin absolutamente nada, porque lo que vemos en las imágenes es sin una valija, sin absolutamente nada, con lo opuesto, tratar de escapar de tu propia tierra, de tu propio país, abandonar quizás a tu familia, un montón de chicos que no pueden soñar con un futuro en su propio territorio, la verdad que es muy triste. Y nada, espero que en el corto o mediano plazo pueda haber algún país solidario, podríamos decir, que de hecho un poco de remordimiento es, porque esto también es parte de la injerencia de los grandes hegemones también de Europa. Digo, por ejemplo, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, hoy por hoy tendrían que tener unas políticas de recepción mucho más amplias de refugiados, porque esto también es parte de la propia política exterior que han ejercido con este territorio. Así que como tratar de enmendar un error del pasado, estaría bueno que le puedan abrir las puertas y que los puedan ayudar.